El anteproyecto de investigación cualitativa. El anteproyecto o protocolo de investigación es un compromiso escrito mediante el cual el investigador presenta de manera sucinta o breve, clara y estructurada los diferentes elementos del tema y del plan de investigación que se propone emprender. Momento 1. La situación objeto de estudio. ¿Cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea? Para abordar la situación objeto de estudio, primero se debe problematizar. 2. Plantearse preguntas. 3. Plantearse objetivos y seleccionar la metodología adecuada para su estudio. En el momento 1 de la situación objeto de estudio, es necesario mencionar los objetivos del mismo, ya que estos constituyen el porqué del problema dentro de una investigación. Por lo tanto, se debe indicar lo más exactamente posible lo que se desea comunicar al lector. Todo documento de investigación debe tener unos objetivos a fin de que se pueda comprobar la obtención de logros. Estos deben ser especificados muy claramente y nunca se deben perder de vista dentro del trabajo. Se puede señalar que una investigación debe tener un objetivo principal o general y otros derivados de los mismos o específicos. Pueden haber más de un objetivo general, así como varios objetivos específicos que expresen de un modo concreto el alcance de los generales. Ellos deberán tener estrecha relación con el problema planteado y expresar los resultados que se desean obtener al final de la investigación, y entonces se traducirá en forma afirmativa lo que plantean las preguntas iniciales. El escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad del objeto de estudio. En el momento 1, el escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad del objeto de estudio se parte del fenómeno tal y como se desarrolla en su ambiente natural, en el sentido de no alterar las condiciones de la realidad. El ambiente o el espacio psicogeográfico donde se realizará la investigación y en donde se encuentran ubicados los informantes claves para desarrollar la investigación no puede ser otro que la propia universidad objeto de estudio y sus ámbitos de acción de la práctica investigativa. Para el estudio es necesario considerar como escenario algunos núcleos donde los informantes claves reúnan los criterios que serán establecidos en la investigación. ¿Cuál es la relación ontológica del sujeto cognoscente, el investigador, con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio? Para establecer la relación sujeto y objeto, es necesario conocer qué es cada uno de ellos. El sujeto de investigación es el individuo que asume el papel de investigador, que se adentra en el conocimiento, comprensión y estudio de los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y de la sociedad. Es el hombre que, condicionado social e históricamente, interroga por la ley que rige un fenómeno, por las causas que lo determinan y por las posibilidades de aplicación de sus propiedades. En cuanto al objeto de investigación, este se entiende por el objeto de investigación de todo sistema del mundo material o de la sociedad, cuya estructura presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un problema de investigación. El objeto es el sistema donde el problema existe y se desarrolla. ¿Cuál es su relación? En el proceso de conocimiento se hallan
frente a sí dos elementos que hacen partes a la vez de la estructura de la investigación como sistema. Entre estos dos elementos, que son el sujeto y un objeto, se dan relaciones de singular complejidad. La relación que se articula entre sujeto y objeto es dinámica y constante. Por una parte, puede decirse que el sujeto debe situarse frente al objeto como algo externo a él, colocado fuera de sí, abandonar su subjetividad para poder examinarlo. Vista desde el sujeto, la aprehensión del objeto se presenta entonces como una salida del primero fuera de su propia esfera, una invasión en la esfera del objeto y una captura de las propiedades de éste. El objeto no es arrastrado, empero, dentro de la esfera del sujeto, sino que permanece trascendente a él. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto, es la imagen del objeto. ¿Por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos objetivos de la investigación? Las interrogantes de la investigación son unas preguntas que el investigador o los investigadores se formulan con la relación al tema o problema de investigación, con el ánimo de ser despejadas en el curso de la investigación. Las interrogantes de la investigación pueden contribuir en la búsqueda de información con respecto a los puntos de interés relacionados con el estudio asumido. De las interrogantes de la investigación parten los objetivos, tanto el general como el específico. ¿Por qué la investigación debe justificarse y cuáles son sus dimensiones? Es importante que una investigación puede ser justificada por las siguientes razones: justificación teórica del problema, justificación práctica del problema y dimensiones metodológicas, relación teórica con los hechos a través de un proceso de investigación. Una cuestión inicial que requiere el planteamiento del problema en su origen, cómo surge y por qué es de interés para el investigador dentro del desarrollo de las actividades propias de su trabajo, profesión o labor científica, determinando, plantearlo y ubicarlo dentro de un objetivo de investigación. Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los cuales es importante desde el punto de vista teórico estudiado. La justificación práctica del problema expone las razones acerca de la utilidad y aplicabilidad de los resultados de estudio, de la importancia objetiva de analizar los hechos que los constituyen y de la posibilidad de llevar a conclusiones lógicas de su solución. Desde luego que la investigación del problema tiene una justificación metodológica en plantear que existe un método para investigar y observar durante el proceso que implica varias fases. Momento 2. Referentes teóricos. ¿Cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación? Los antecedentes de la investigación se basan en crear un análisis crítico de investigaciones previas para determinar sus enfoques metodológicos, especificando su relevancia y diferencia con el trabajo propuesto y las circunstancias que lo justifican. Podemos obtener nuestros antecedentes de
trabajos de pregrado, trabajos de ascensos, monografías, resultados de investigaciones institucionales, ponencias, conferencias, ensayos, congresos, revistas, portales web especializados en el tema de estudios, entre otros, los cuales pueden ser tanto fuentes impresas como digitales. La importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión. Un aspecto muy importante que no debe olvidar los antecedentes que referencias deben ser aquellos que han tratado la problemática que constituyen el núcleo centro objeto de la investigación que has abordado, es decir, debe guardar relación directa con tu tema de estudio. ¿De dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas? ¿Y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Las categorías salen del estudio de una serie de elementos conceptuales donde se analizan cada uno de ellos, que sirven para la búsqueda de estrategias a seguir para la comprensión del problema en estudio o, mejor dicho, lograr el propósito de la investigación. La escogencia de un referente teórico ayuda a fortalecer, por medio de la comprensión de un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista a explicar o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Para delimitar toda la información a definir en tu investigación, debes preguntarte, ¿qué teoría sustenta la investigación? Pues la investigación no solo tiene un significado social, sino también teórico, y todos los conceptos que desarrolles en esta sección son aquellos que sustentan las bases de tu investigación, los cuales a su vez están contenidos en la teoría expuesta. En las bases teóricas definirás los aspectos más importantes, ejemplos, definición, finalidad, características, historias, ventajas, desventajas, etc. De los diversos temas que conforman tu investigación, no olvides, no exageres con la cantidad de aspectos a definir por cada tema, pues si tu investigación es muy amplia, las bases teóricas serían prácticamente interminables. En el marco del tema en estudio que se esté desarrollando la investigación, debe tener un referente jurídico, explicar por qué debe ser así. Todo trabajo de investigación debe tener un referente jurídico porque tienen validez dentro de cualquier trabajo o proyecto investigativo y sustente todos los objetivos de estudios planteados en el tema de investigación. Estos constituyen un conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación, los cuales pueden ser normas, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, entre otros. Naturaleza de la investigación según el método que se ha escogido por el investigador, ejemplificar escogiendo el método de su interés. La naturaleza es un todo polisitémico que se revela cuando es reducido a sus elementos, y se revela precisamente porque así reducido pierde las cualidades emergentes del todo y la acción de éstas sobre cada una de las partes. Este todo polisitémico que constituye la naturaleza global nos obliga incluso a dar un paso más en esta dirección. Nos obliga a adoptar una metodología y transdisciplinaria para poder captar la riqueza de la interacción entre los diferentes subsistemas que estudian las disciplinas particulares. No se trata simplemente de sumar varias disciplinas agrupando sus esfuerzos
para la solución de un determinado problema. Es decir, no se trata de usar una cierta multidisciplinariedad, como se hace frecuentemente. Exige respetar la interacción entre los objetos de estudio de las diferentes disciplinas y lograr la integración de sus aportes respectivos en un todo coherente y lógico. Esto implica para cada disciplina la revisión y reformulación y redefinición de sus propias estructuras lógicas individuales, ya que esas conclusiones particulares ni siquiera serían verdad en sentido pleno. Ejemplo de ello los tenemos a diario en todas las disciplinas, pero quizás una de las más que nos afecta personalmente es nuestra medicina actual, que siendo básicamente biológica ignora la etiología no biológica de muchas enfermedades y su correspondiente terapéutica igualmente no biológica. Pero podríamos incluso ir más allá y afirmar que la mente humana en su actividad normal y cotidiana sigue las líneas matrices de este nuevo paradigma. En efecto, en toda elección, la mente estudia, analiza, compara, evalúa y pondera los pros y los contras, las ventajas y desventajas de cada opción o alternativa, y su decisión es tanto más sabia cuanto más hayan sido los ángulos y perspectivas bajo los cuales haya sido analizado el problema en cuestión. Por consiguiente, la investigación científica con el nuevo paradigma consistiría básicamente en llevar este proceso natural a un mayor nivel de rigurosidad y de criticidad. Esto es precisamente lo que tratan de hacer las metodologías que adoptan un enfoque hermenéutico, fenomenológico, etnográfico, entre otros. Los sujetos de estudio que significan y cómo deben describirse. En la investigación experimental, el sujeto de estudio es aquel al que se le va a aplicar la variable experimental, es decir, a quién. Esta delimitación o separación no es más que el comienzo del proceso, pues una vez producida, el sujeto debe ir hacia el objeto, acercarse al mismo, para tratar de captar y asimilar su realidad. Es decir, que el sujeto investigador debe salir de sí, abandonar su subjetividad, para poder concretar su propósito de comprender cómo es el objeto de aprenderlo. De otro modo, permanecería encerrado en el límite de sus conceptos previos, de sus anteriores conocimientos, y no tendría la posibilidad de ir elaborando un conocimiento nuevo, más objetivo, que incorpore datos de la realidad externa. El acercamiento del investigador hacia su objeto puede considerarse como la operación fundamental, la esencia misma de la investigación, pues es lo que vincula con la realidad, lo que le da acceso a conocerla. Pero para que el proceso se complete, el investigador debe, finalmente, volver otra vez hacia sí mismo, a fin de elaborar los datos que ha recogido, concibiendo ahora al objeto mentalmente a la luz de su contacto con él. ¿Cuáles técnicas de investigación puede utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio? Como se ha mencionado, de una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. Esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al investigador a la realización de su estudio. Las técnicas son de hecho recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento, y se apoya en instrumentos para guardar información tales como el cuaderno de notas para el registro de observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, la firmadora, el software de apoyo, elementos estrictamente indispensables para registrar lo observado durante el proceso de investigación. Luego, ya elegido los métodos o estrategias generales que han de servir para ejecutar nuestro trabajo,
se hace necesario abordar las formas y procedimientos concretos que nos permitan recolectar y organizar las informaciones que necesitamos. A esta fase la denominamos momento técnico, y aunque es apenas una proyección y continuación del momento anterior, decidimos considerarla separadamente por cuanto supone la realización de trabajos que en la práctica son bastante diferentes a las anteriores. En esta fase suele incluirse también el trabajo práctico de la obtención de los datos, pues durante este se redefinen y ponen a punto las técnicas y los instrumentos que se emplean en la investigación. Finalmente, cuando el investigador ya dispone de los datos que le proporcionan los objetos en estudio, se abre una nueva fase que tiene por cometido elaborar los nuevos conocimientos que es posible inferir de los datos adquiridos. Se vuelve así de los hechos a la teoría del objeto al sujeto, cerrando el ciclo del conocimiento, aunque no definitivamente, pues la nueva teoría alcanzada solo puede concebirse como un superior punto de arranque para el desenvolvimiento de nuevas investigaciones. El nombre que mejor se adapta a esta fase de la investigación es, por lo tanto, el de momento de la síntesis, aunque puede también llamarse momento teórico o momento de la redacción final. Me equivoqué. ¿Cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? Constituye una importante herramienta en el análisis de datos cualitativos y hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Es así como requiere, en primer lugar, de los etnógrafos, describan lo que observan, dividan en unidades los fenómenos e indican cómo estas unidades se asemejan y distinguen entre sí. Las bases de diferenciación y clasificación de los elementos pueden ser de carácter espacial, físico, temporal, filosófico, gramatical o social. La categorización se entiende aquí como un proceso que implica desarrollar algunas acciones en momentos clave, los cuales van paulatinamente construyendo un camino analítico interpretativo y en cuyo marco se encuentran o imbrican algunos procesos básicos del pensamiento. Se utilizan en el proceso de categorización aquellos procesos básicos del pensamiento como una comparación, relación y clasificación en todas las instancias del proceso de categorización y con seguridad de una manera recurrente. Los datos serán abordados desde el primer momento con los procesos señalados. De allí que se considere de gran importancia que el investigador esté consciente de la utilización de estos procesos cognitivos para que pueda animar la categorización en su sentido amplio y de una manera eficiente. Los procesos de categorización e interpretación, así como el proceso de triangulación, empleado de manera recurrente y coherente sistemáticamente en el desarrollo de los tres momentos clave descritos, revelan la emergencia de una espiral de comprensión, lo que permite llegar a construcciones conceptuales y teóricas cada vez más abstractas, otorgándole mayor solidez a los resultados. Este proceso creciente, donde se articulan dialógicamente abstracción, integración y comprensión, otorgan sin duda alguna calidad a los procesos formativos de quienes participan de ellos, es decir, profesores, tutores, practicantes, investigadores y actores escolares o sujetos involucrados. Finalmente, se espera que los resultados de toda acción investigativa emprendida se divulguen, analicen, comenten y valoren de modo abierto entre los miembros del grupo a través de procesos de socialización de resultados, mediados por la crítica y autocrítica constructiva de los participantes, de manera tal que se tomen decisiones abiertas, racionales y participativas. ¿Cómo construir instrumentos cualitativos de recolección de información? A través de una técnica cualitativa de un instrumento cualitativo o cuantitativo, se deben analizar la información o los datos obtenidos en el estudio. Este análisis se puede hacer de diversas maneras, todo dependerá del tipo de estudio o métodos que se aplicó y la técnica empleada.
Se pueden hacer dos tipos de análisis, cualitativo o cuantitativo. Dentro de la metodología cualitativa se encuentra la etnografía, estudio de casos y la investigación-acción. Una característica de los análisis cualitativos es que, dado las técnicas que se emplean, el análisis no es un proceso estandarizado. Por lo tanto, las conclusiones pueden ser replicables, pero las operaciones para obtenerlas no lo son. En estos estudios, a diferencia de los estudios cuantitativos, se buscará recaudar información sobre las peculiaridades de los sujetos estudiados. Estas técnicas pueden ser agrupadas bajo tres tipos: observación, entrevista y subjetiva. Observación. En este caso, la observación se refiere al registro del comportamiento de los sujetos bajo estudio y se divide en análisis, si se realizaron observaciones, sean estas a través de un registro de la información o filmación del evento, fenómeno. Toda la información debe ser minuciosamente transcrita. Y aunque no se coloque toda información transcrita en el capítulo del análisis y descripción de los datos, este debe encontrarse en un anexo. La transcripción de esta observación suele hacerse como un registro narrativo. El lenguaje natural, dejando constancia de lo observado sin hacer traducción a códigos. Cuando se haya transcrito toda la información recaudada, se procede primero en el capítulo del análisis a realizar una descripción resumida y ya analizar los elementos importantes de lo observado. Solo transcribiendo textualmente del archivo original aquellas escenas de información que sean relevantes. De lo contrario, sencillamente se hace alusión a la línea o párrafo donde se encuentra la información. Análisis de tarea. Cuando existe un interés sobre la manera como se resuelve una tarea que tiene un objetivo definido, se está ante un análisis de tareas. En este caso se desea hacer explícito aquello que no se puede observar a través de una entrevista. Este tipo de material debe ser analizado mediante un sistema de codificación que tome en cuenta tanto lo observado como la entrevista. Análisis de documentos. Cuando la observación de la persona no es el objetivo del trabajo, sino lo que produce. La producción de documentos con ciertos fines expresa mucho sobre las personas. Existen dos tipos de producciones: los registros y los documentos. Los registros tienen un carácter oficial, certificados médicos, actas de reuniones, historias clínicas, entre otros. Mientras los documentos son producidos a partir de decisiones personales o grupales, diarios, anecdóticos, cartas, publicaciones, entre otros. Se puede analizar a través de un código arbitrario de observación, donde se define primero la unidad de análisis de la investigación y puede hacerse de una manera cuantitativa. Entrevista. Es una técnica muy empleada en los estudios sociales o humanísticos. Los más usados son entrevista en profundidad. Hace énfasis en describir y describir lo particular. Se limita a transcribir las respuestas del entrevistado y se analiza como la observación participante de los elementos más resaltantes. Entrevista grupal, grupo de discusión. La entrevista intenta potenciar la mayor aparición de opiniones divergentes para analizar con una fase de conclusión donde el mismo grupo resume lo expresado y discutido. En base a esto y los objetivos del estudio se analiza la información. Método Delphi. Es una técnica donde se recauda información de diversos expertos en la materia, quienes no se pueden reunir, empleada sobre todo en toma de decisiones y evaluaciones de programas. Credibilidad y confiabilidad interna y externa de la investigación cualitativa. La credibilidad de la información puede variar mucho. Los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarlas con los otros, recogerlas en intereses diferentes. Conviene asimismo que la muestra de informantes represente en la mejor forma posible los grupos, orientaciones o posiciones de la población estudiada. Como estrategia para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios, aunque siempre seguirá siendo
cierto que la verdad no es producida por el ejercicio y democrático en la recolección de la información general, sino por la información de las personas más capacitadas. La confiabilidad interna es muy importante. En efecto, el nivel del consenso entre diferentes observadores de la misma realidad elevada la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es fuerte y sólido. Confiabilidad interna. Usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, lo más concreto y preciso posible. Los datos son algo ya interpretado. Hanson, 1977. Por eso es conveniente que estén cercanos a la realidad observada, quién hizo, qué cosa y en qué circunstancias. Los comentarios interpretativos pueden añadirse, eliminarse o modificarse más tarde. Además, la mayoría de los autores coinciden en señalar que los procedimientos cualitativos son ricos en datos primarios y frescos, que ofrecen al lector múltiples ejemplos extraídos de las notas de campo y son por esto generalmente consideradas como más creíbles. El mejor aval para la confiabilidad interna de un estudio cualitativo es la presencia de varios investigadores. El trabajo en equipo, aunque es más difícil y costoso, garantiza un equilibrio de las observaciones, los análisis y la interpretación. Pedir la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la objetividad de las notas o apuntes de campo. Asegurarse de que lo visto o registrado por el investigador coincide o es consistente con lo que ven o dicen los sujetos del grupo estudiado. Utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad para conservar en vivo la realidad presenciada, grabaciones de audio y de video, fotografía, diapositivas. Este material permitirá repetir las observaciones de realidades que son de por sí irrepetibles y que las puedan presenciar otros observadores ausentes en el momento en que sucedieron los hechos. Su aporte más valioso radica en que nos permiten volver a los datos brutos y poder categorizarlos y conceptualizarlos de nuevo. Para alcanzar un buen nivel de confiabilidad externa se aconseja recurrir entre otras a las siguientes estrategias. Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en el grupo estudiado. Cierta información puede ser diferente de acuerdo con el sexo de quien las dé. Las mujeres pueden ocultar ciertos datos íntimos. Si el investigador, por ejemplo, es de sexo masculino, igual sucede si el investigador ha hecho amigos dentro del grupo, le darán informaciones que no les dan otros. Identificar claramente los informantes. Estos pueden representar grupos definidos y dar información parcial o prejuiciada. Los miembros que simpatizan y colaboran más con las investigaciones pueden ser por estos mismos miembros atípicos. Esta situación se puede advertir al hacer una buena descripción del tipo de personas que ha servido como informante. Un tercer elemento que puede influir en los datos es el contexto en que se recogen. Debido a ello, conviene especificar el contexto físico, social e interpersonal de que se deriva. Esto aumentará la replicabilidad de los estudios. Para que sea posible de una cierta réplica es imprescindible la identificación de los supuestos y metateorías que subyacen en la elección de las terminologías y los métodos de análisis, los conceptos de cultura, ciencia, método, análisis, datos, codificación y